Hola, ¿qué tal creativos y creativas? Bienvenidos una vez más al canal y este es el primer video sobre ilustración en nuestro canal, así que hoy vamos a explicar algunos tips para aquellos que se quieren aventurar en esto de la ilustración digital. Vamos a darles unos tips bastante interesantes que les pueden agilizar un poquito ese proceso de iniciar en esto, ¿no? Entonces nada más, vamos a empezar, chicos. Espero que les guste este video, quédense hasta el final. Muy bien, chicos, muy bien, chicas, ya estando en nuestro programa, lo primero que hay que decir es que estamos utilizando el Corel Painter, que es básicamente un programa especializado para la ilustración. Este, digamos que es el programa que más, con el que más me he acomodado, ya dado que existen bastantes programas para esto. Podríamos citar, por ejemplo, a Procreate, que es un programa especialmente hecho para iPad, o podríamos citar al propio Photoshop, que es un programa básicamente que se utiliza bastante en este gremio de la ilustración, ¿correcto? Entonces empecemos con el primer tip, que más que un tip es un consejo que es bastante importante, y es configurar las proporciones de fuerza de la tableta digitalizadora. Pero bueno, antes de hablar de este, digamos, tip, es importante saber que para este tipo de videos es muy importante utilizar una tableta digitalizadora, ya que hacer todo este proceso con un mouse, digamos, es bastante complejo, casi que imposible, ¿no? Entonces ya saben que hay que utilizar una tableta digitalizadora para todo este proceso, así que si no se han animado a comprar una, háganlo, que es una inversión bastante buena para iniciar en este mundo de la ilustración digital, y si quieren hacerlo de manera profesional es obligatorio. Entonces vamos con el primer tip, que es configurar las proporciones de fuerza. ¿Qué es esto? Básicamente me he encontrado con personas que cometen un error a la hora de instalar por primera vez su tableta digitalizadora y tenerla, tenerla ya disponible para trabajar. Y es que lo que nosotros hacemos en la tableta digitalizadora básicamente se representa digamos, en la pantalla de nuestro computador. Y bueno, la tableta digitalizadora por defecto viene con una configuración que no está del todo adaptada a lo que es la pantalla. Entonces lo primero que haremos será ir afuera del programa. Vamos a ir a inicio y le vamos a abrir las configuraciones, las preferencias de Wacom. Yo estoy utilizando una tableta Wacom, por eso estas preferencias, y vamos a ir al área donde dice lápiz. En esta área vamos a encontrar bastantes configuraciones, pero la que nos interesa es esta que está aquí, proyección. Vamos a decirle clic por aquí, y aquí fíjense, yo tengo dos pantallas en este momento y la tableta digitalizadora está configurada para cubrir las dos pantallas, por lo que si se dan cuenta, en esta área de aquí, esta área que tenemos acá, es una, digamos, pantalla digamos que ultra ancha en el contexto, ¿no? Ya que tengo dos pantallas, y las proporciones de fuerza se dividen entre esas dos pantallas. Quiere decir que básicamente nuestra tableta digitalizadora va a estar dividida a la mitad. Todo lo que yo toque en esta parte de acá va a estar en la segunda pantalla, y lo que toque en el área que está acá va a estar en la primera pantalla. Entonces es súper importante, porque cuando yo dibujo un círculo aquí, automáticamente se va a dibujar un óvalo en esta área, ¿ya? Entonces eso podría generar malas costumbres a la hora de empezar en lo que es la ilustración digital. Por eso es importante tener muy claro esto, que es lo que es las proporciones de fuerza. Entonces, ¿cómo las configuramos? Bueno, vamos a decirle que vamos a configurar solo un monitor, que va a ser el primero, lógicamente, este que tenemos aquí en el programa. Pero incluso así, el monitor, digamos que es bastante más ancho que la tableta digitalizadora, o sea que el área activa de la tableta digitalizadora, por lo cual también va a tener ese problema. Entonces vamos a clicar aquí donde dice escala, proporciones de fuerza, y le decimos clic aquí, y automáticamente fíjense que la tableta digitalizadora, el área activa de la tableta digitalizadora, toma exactamente la forma o las proporciones de nuestra pantalla para adaptarse de manera correcta. Con lo que si yo dibujo un círculo aquí arriba también se va a dibujar un círculo representado al 100% de como nosotros lo dibujamos. Posiblemente nosotros nos acostumbremos a dibujar si no configuramos bien esto, pero esto puede generar malas costumbres en cuanto a nosotros, pues en cuanto al dibujo que nosotros queremos implementar, ¿no? Entonces vamos a configurar bien esta parte, que es súper importante. Vamos a decirle aceptar y vamos a cerrar por aquí. Bien, el segundo tip básicamente
es configurar el canvas. ¿Qué es el canvas? Es toda esta área que tenemos aquí. Vamos a seleccionar lo que es la lupa y vamos a arrastrar de manera exterior para hacer un zoom out para poder configurar. Bien. El segundo tip tiene que ver con organizar nuestro canvas, o sea, es decir, nuestra hoja de trabajo, en la hoja que vamos a trabajar, ¿correcto? Yo lo voy a decir por aquí, archivo nuevo. Y es importante tener en cuenta esto que vamos a configurar aquí, porque a la hora de nosotros, por ejemplo, hacer prints, es decir, imprimir nuestro boceto, nuestro dibujo final, vamos a tener problemas si no configuramos bien esta parte, ¿correcto? Bien, entonces, aquí le podemos dar un nombre y demás. Esto realmente no es lo importante. Lo importante es, son las dimensiones que tenemos aquí y la resolución, ¿correcto? Nosotros, como vamos a trabajar en píxeles, tenemos que tratar de trabajar, si vamos a imprimir nuestro canvas, es decir, mandarlo a una imprenta para que lo tengamos de forma física. Es importante saber cuáles son las proporciones o la transformación de píxeles a el formato que nosotros manejamos en forma, exterior o física. En mi caso, yo manejo las pulgadas y yo pues configuro el tamaño de un tabloide en una pulgada, en pulgadas, ¿correcto? Entonces yo al configurarlo en tamaño de tabloide, puedo configurar acá y automáticamente paso a píxel para poder darme cuenta más o menos en píxel cuánto es esa proporción, ¿correcto? Y lo dejo en una resolución de 300. Esta resolución es súper importante porque esto es lo que nos va a garantizar la resolución adecuada para la impresión. Es decir, que cuando nosotros vayamos a imprimir nuestro boceto o nuestro arte final, salga con la resolución completa en la que nosotros trabajamos. Entonces, básicamente, los 300 vendrían siendo puntos por puntos por píxel, ppp, básicamente. Entonces, vamos a decirle OK. Y ya tenemos nuestro Canva disponible, es decir, nuestro espacio de trabajo donde vamos a trabajar todo lo que es nuestro primer boceto, ¿correcto? Bien, ahora vamos a tratar lo que es la configuración de las brochas, es decir, vamos a nosotros trabajar lo que son nuestras brochas para poder entender cómo funciona. Este vendría siendo el tip número 3, y es que configuremos o básicamente nos adaptemos a las brochas que vamos a utilizar. Escojamos las brochas y las veamos con mucha paciencia, con mucha soltura, para que podamos entender cómo funciona cada una y poder seleccionar las que más nos gustan en el proceso del dibujo. Por ejemplo, vamos a seleccionar lo que es la herramienta de pluma acá, y en la parte de arriba, en la parte superior izquierda, vamos a tener lo que son las brochas que nos trae el programa, ¿correcto? Vamos a darle clic por aquí. Encontramos una infinidad de brochas, hay muchísimas, entonces hay que explorarlas. No vamos a ponernos aquí a verlas todas, les voy a mostrar más o menos las que yo utilizo para ilustrar, y vamos a escoger las que más se acomode a nosotros, a nuestro estilo de dibujo, ¿no? Yo por lo menos tengo en la primera brocha, por ejemplo, tengo esta Digital Airbrush, que es una brocha bastante utilizada, y que es esta brocha que tiene este estilo, que es un poco difuminado hacia los bordes exteriores. Y fíjense que esta brocha tiene puntas, es decir, una punta más delgada, y hacia el centro es un poquito más grueso, y termina en una punta también más delgada. ¿Esto qué quiere decir? Que nos va a reconocer lo que es la presión de nuestra tableta. Estas tabletas digitalizadoras tienen puntos de presión, cada uno más sensible conforme vayamos aumentando la calidad de la tableta, pero básicamente quiere decir que cuanto más presionemos en la tarjeta, en la tableta, más fuerte va a ser nuestro trazo, ¿correcto? Entonces, yo tengo, por ejemplo, esta Digital Airbrush. También tengo Color Flat, que es básicamente una brocha plana, es decir, esta que está acá. Tiene bordes finales un poco difuminados, que eso me gusta un poquito para controlar el borde final, pero fíjense que también tiene punta, y por eso me permite también utilizar lo que es la presión, y este programa está muy bien adaptado para lo que es la presión del stylus sobre la tableta, ¿correcto? Y finalmente, por ejemplo, tengo esta que está acá, que es la Scratchboard Tool, que es básicamente, vamos a seleccionarla y se la voy a mostrar por aquí. Creo que está más o menos por aquí. Vamos a bajar por acá.
Bien, perfecto. Esta es una brocha bastante gruesa que me permite hacer trazos desde, digamos, desde una parte muy fina y aumentarla muy bruscamente y disminuirla para tener un control, digamos, más o menos como si fuera un lápiz, ¿no? Esto es una de las que yo utilizo. Entonces vamos a mostrar, por ejemplo, la primera, que es esta, la Digital Airbrush, y tiene, por ejemplo, es más o menos como un lápiz, ¿correcto? Eso imita bastante la funcionalidad de un lápiz de toda la vida, ¿no? Entonces esta es una brocha bastante interesante. Y vamos a ver cuál es la otra que tengo por aquí, que es la Color Flat, que me sirve bastante para hacer, digamos, fondos. Fíjense que es un color bastante plano y me sirve perfecto para dibujar fondos y demás, ¿correcto? Estas son algunas de las brochas que yo utilizo, pero ustedes, pues lo ideal es que ustedes exploren un poco este tema de las brochas para que puedan, digamos, encontrar la que más se acomode a sus necesidades, ¿correcto? Yo voy a coger el borrador por aquí, y este es un tip que está más adelante y que acabo de violar justamente, pero vamos a tratarlo, ¿correcto? Vamos a tratarlo muy bien. Y seguimos con el siguiente truco, y es básicamente lo siguiente, lo que acabo de hacer aquí, que está, digamos, yo personalmente lo considero algo prohibido, que es dibujar encima del canvas. ¿Qué pasa? Hay que entender un poquito esta zona de acá, que es la zona de las capas. Entonces, ¿qué pasa? El canvas es una capa que no se puede eliminar y que todo lo que se dibuja ahí tendrá que borrarse de manera manual. No es simplemente eliminar una capa y ya. Entonces es importante, yo personalmente prefiero no dibujar en el canvas y crear una capa nueva por aquí abajo, y ahí sí empezar a dibujar sobre esa, digamos, sobre esa capa, ¿no? Y en esta parte ya puedo empezar a dibujar, y eso es un truco, digamos, o un tip más bien, que les puede venir muy bien para facilitarles un poco esto, ¿no? Y la gracia de esto es que yo puedo, digamos, eliminar esta capa de manera rápida y no tengo digamos, que lidiar mucho con este tipo de cosas, ¿no? Con borrar ni nada de eso. Entonces yo prefiero no pintar sobre el canvas, ¿correcto? Bien, el siguiente truco es bocetar. No le tengan miedo a bocetar, ya que en ese sentido es lo que nosotros nos va a permitir transmitir las ideas desde cero hasta su máxima expresión. Entonces vamos a abrir una capa nueva, esta que está aquí, un layer encima de lo que es el canvas. Lo podemos hacer justamente en este icono que está acá, y seleccionemos una brocha, puede ser esta, ¿ya? Vamos a darle control Z y digamos, yo preferiría utilizar una brocha un poquito menos clara, o digamos menos oscura, perdón, y que nos permita bocetar de manera, digamos, más tranquila en cuanto al dibujo. Podemos hacerlo de dos formas, o bien, fíjense que yo en este momento estoy dibujando con una intensidad máxima, es decir, con el color negro. Aquí en este selector de color yo puedo seleccionar el color con el que voy a trabajar mi brocha, y yo puedo bajar lo que es la intensidad del negro de esta manera, y fíjense que es un gris, y incluso puedo bajarla más todavía. Esto no es tan conveniente, o por lo menos yo no lo utilizo mucho para esta parte que es la del boceto. Vamos a eliminar esta capa y creamos una nueva. Yo lo que preferiría es utilizar al máximo el color, correcto, y bajarle la opacidad a lo que es la brocha o la capa en sí como tal. Entonces en esta área de acá podemos bajarle lo que es la opacidad, y ya podemos tener, digamos, esa capa un poquito más clara, pero conservando sus propiedades de color. Eso nos va a venir bien a la hora de empezar a hacer lo que es el entintado, ¿no? Entonces vamos a bajarle un poco la opacidad y ya podemos empezar a bocetar. Vamos a eliminar esta capa y creamos una nueva. Entonces este tema de bocetar es bastante importante y bastante interesante, ¿no? ¿Cómo empezar a bocetar para nosotros tener, digamos, el control? Tratemos de bocetar desde la parte más básica de nuestro dibujo. Es decir, yo veo que hay, digamos, dibujantes o ilustradores que están empezando en esto, que pretenden ser ilustradores y empiezan directamente con el dibujo, es decir, con el arte entre comillas final. Y eso, digamos, que es un poco perjudicial, porque no estamos conservando proporciones, no estamos conservando el área de trabajo, no estamos conservando muchas cosas que nos podrán venir bien más adelante. Entonces, bocetar desde la parte más
digamos, más primordial del dibujo, es decir, lo más básico en adelante. Es decir, si yo voy a dibujar, por ejemplo, vamos a disminuirle un poco el tamaño a esta brocha. Es más, vamos a aumentar un poco para que se vea mejor, correcto. Si yo empiezo a bocetar, por ejemplo, lo primero que yo debo hacer es la base de nuestro arte. Si voy a hacer, por ejemplo, un rostro, dibujar directamente la parte más básica del rostro. Vamos a aumentar un poquito el tamaño, puede ser ahí, correcto. Y perfecto, está bien. Entonces directamente empezar a dibujar las partes más básicas del rostro. Por ejemplo, empezamos con lo que es un óvalo, que vendría siendo la parte inicial de la cara, un círculo complementario que vendría siendo lo que es el cráneo de nuestro sujeto, dibujar las líneas de expresión, es decir, estas líneas que nos van a permitir ubicar lo que es el centro de la cara y los ojos. En este caso, digamos, nuestro personaje tendrá más o menos esta dirección de mirada, y por eso esto más o menos es así, correcto. Y por ejemplo, dibujar lo que es el cuello para saber hasta dónde puede estar apuntando el cuello, si está apuntando en esta parte, ¿ya? Entonces, dibujar desde la parte más básica nos va a venir bien para poder conservar las proporciones de lo que estamos haciendo. Luego yo puedo simplemente bajarle la opacidad a lo que es la capa, lo más que yo quiera, lo suficiente como para que la vea, pero para que no me estorbe en la siguiente capa, y crear una capa nueva con la máxima opacidad, y ahí sí empezar, por ejemplo, a lo que es el boceto del personaje, el boceto como tal. Es decir, ya este vendría siendo un boceto un poquito más complejo, en donde ya empezaríamos a ver lo que son las proporciones directas de nuestro personaje. Es decir, ya podremos dibujar lo que es la nariz, ya podremos dibujar lo que es la boca y demás, y podemos tener con esto un control un poquito más complejo a la hora de digamos, componer lo que es el rostro de nuestro personaje. En este caso ya tendríamos por aquí fácilmente la ubicación de las orejas, por ejemplo. Ya tendríamos fácilmente lo que es la ubicación de los ojos. En este caso yo podría directamente dibujar lo que es las cejas, en este caso. Aquí estoy siendo un poquito más rápido, correcto. Estoy tratando de hacerlo un poquito más rápido para que el dibujo para que el video no se demore tanto. Pero es importante entender esto del boceto, ¿no? Porque nos va a permitir entender las proporciones iniciales de nuestro personaje como tal, y nos va a permitir también, como les dije, conservar el dibujo en un inicio, ¿no? Entonces es súper importante bocetar. Creo que la parte más importante del dibujo, ya que nos va a permitir, como les dije, empezar, digamos, con buen pie en lo que es el arte, ¿no? Y aquí ya podemos iniciar y podemos empezar lo que es todo el boceto complejo, y podemos así seguir, digamos, por ejemplo, yo en este caso lo que haría sería eliminar la capa inferior, es decir, esta, y ponerla, por ejemplo, poner la siguiente en digamos, una opacidad más baja, y así empezar lo que es el proceso final del entintado. Es decir, ya crear una nueva capa arriba y utilizar una brocha más gruesa, por ejemplo, o más grande, para que inicie yo, por ejemplo, lo que es el entintado de nuestro personaje, o tal vez lo que vendría siendo el boceto final, o digamos, sí, el dibujo final, para yo poder empezar ya a colorear como tal a mi personaje, ¿correcto? Bien, ese es tal vez el tip más largo del video, pero es súper importante bocetar, chicos, así que boceten muchísimo, correcto. Vamos al siguiente. Vamos a eliminar las capas que tenemos por aquí y creemos una nueva. Vamos al siguiente truco, y es básicamente entender cómo funcionan las capas, ¿no? Esto es súper importante para iniciar en el tema de la ilustración, porque entender cómo funcionan las capas nos va a permitir a nosotros controlar de manera muy activa color y forma, brochas y entintado, por ejemplo. Eso nos va a permitir controlar el conocer cómo funcionan las capas. Por ejemplo, yo tengo una capa nueva aquí, y básicamente es lo siguiente. En esta área tenemos lo que es el área de las capas, ¿no? Y yo puedo agregar capas nuevas en este icono de acá, correcto. Una vez que tengo una capa nueva, puedo
bajarle lo que es la opacidad aquí. Y puedo eliminar las capas con este icono que tenemos acá, correcto. Eso es lo más básico, ¿no? Más adelante vamos a ir explorando un poquito más lo que, digamos, todo lo que comprende el programa, pero por el momento, para empezar, es perfecto conocer esto, ¿no? Así pues yo puedo ir creando más y más capas. Cuantas capas necesite, es bueno crearlas. Y si el dibujo es muy complejo o necesitan, digamos, avanzar bastante en el dibujo, es importante saber cómo funciona esto, correcto. Entonces, por ejemplo, vamos a eliminar esta capa que tenemos acá. Entonces, esta capa puede ser, por ejemplo, no sé, vamos a dibujar, por ejemplo, un ojo. En el caso de que dibujemos, por ejemplo, un ojo, podemos empezar, digamos, bocetando, ¿no? Como yo les conté. Vamos a iniciar haciendo, por ejemplo, un boceto. Por ejemplo, puede ser este. Y vamos a empezar... vamos a hacerlo lo más rápido posible, no nos vamos a enrollar demasiado con este tema de crear. Entonces, por ejemplo, yo le dibujo la pupila al ojo y demás, el iris y todo eso. Entonces ya empecé a hacer el boceto, ¿no? Correcto. Una vez que yo tenga, por ejemplo, este boceto, ya le había contado que le puedo bajar la opacidad y empezar a hacer trazados un poquito más precisos en una capa nueva. Creo una capa nueva y puedo incluso incrementar un poco el tamaño del boceto, que este es otro tip que les voy a explicar un poquito más adelante, que es incrementar el tamaño del boceto. Básicamente yo puedo ya hacer digamos, trazos un poquito más gruesos. Fíjense que puedo también hacerlos más delgados, simplemente no presionando demasiado el stylus sobre la tableta digitalizadora, ¿no? Entonces yo puedo, digamos que dibujar lo que tengo pendiente aquí. Perfecto, hacer el dibujo rápidamente. Vamos a hacerlo muy rápido para que veamos cómo funciona. Y bien, una vez que lo tengamos ahí listo, tengamos lo que es el ojo listo, por ejemplo. Ok, bien, ya lo tenemos ahí. Entonces ahora, el tema del color, ¿correcto? ¿Cómo le agregamos color? Entonces, muy simple. Vamos a crear, por ejemplo, vamos al canvas y creamos una nueva capa. Y fíjense que la capa está debajo de las anteriores, es decir, debajo de esta. Esta la podemos borrar, por ejemplo, una vez que tengamos el entintado listo. Esta la podemos borrar o esconder justamente por aquí. Y en la capa inferior podemos utilizar, por ejemplo, yo en este caso podría utilizar el flat color, que es esta que está acá. Y podemos hacer un poquito más grande digamos, lo que sería el tamaño del pincel. Empezar a utilizar un color, por ejemplo, en el caso del ojo, por ejemplo, yo podría utilizar, no sé, si el sujeto tiene el color azul en los ojos, pues yo podría colorear fácilmente lo que es el ojo y sin salirme de lo que son los bordes de la pupila, ¿no? Entonces yo podría regresar a esta capa para dibujar lo que es el iris. Esta parte podemos dibujarla por aquí, correcto. Y fíjense que ya puedo ser un poquito más versátil. Yo puedo, si yo quiero ver solo el color de fondo, yo elimino o bueno, oculto lo que es la capa superior. Puedo hacer eso y eso me va a generar cierta versatilidad a la hora de trabajar. Por ejemplo, en este caso yo puedo trabajar directamente sobre la capa. Es importante saber que trabajaremos sobre la capa que tenemos seleccionada y, por ejemplo, darle un color azul un poquito más oscuro y hacer, por ejemplo, una sombra que nos va a permitir darle un volumen un poquito más interesante a lo que es el ojo, ¿no? Entonces, fíjense que yo puedo hacer el volumen correcto y sobre una capa superior, por ejemplo, una capa superior a esta, puedo crear una capa nueva y crear un brillo, por ejemplo. Esto es una forma de trabajar, no es exactamente con la que yo trabajo, pero es importante saber lo básico para que puedan entender. Entonces yo encima de esta capa, con la misma brocha, puedo crear, por ejemplo, un brillo justamente acá, ¿ya? Y si quiero seguir agregando y agregando cosas, puedo ir seguir agregando capas. Por ejemplo, debajo de la capa del ojo, del color del ojo, yo podría agregar una nueva y bajar un poquito a un gris, más o menos por aquí, y crear, por ejemplo, lo que sería una pequeña sombra en el ojo. Recuerden que los ojos no son 100% blancos, sino que están contorneados por sombras y demás, y así poder ir agregando. Entonces es importante conocer muy bien las capas para poder trabajar de manera ágil en este programa, o de hecho en cualquier programa de ilustración, ¿correcto? Bien, el siguiente tip básicamente es el tip de girar la hoja. Es decir, es importante
que, digamos, nosotros los ilustradores, sobre todo las personas que dibujamos, de que venimos del dibujo en papel, solemos tener ángulos en los que nos va mejor a la hora de pintar líneas, ¿no? Entonces vamos a seleccionar un pincel un poquito más pequeño y vamos a eliminar todas estas capas. Eliminémoslas a trabajar desde cero. Bien, creamos una capa nueva. Listo, ya la tenemos. Y nosotros, sobre todo, como les contaba, sobre todo los que venimos del dibujo en papel, solemos tener ángulos en los que mejor trazamos líneas, ¿no? Ya, entonces es importante saber, o no saber, sino, bueno, sí saber, claro que sí, pero más bien utilizar el recurso de girar la hoja. Es decir, si yo voy a dibujar, por ejemplo, digamos, vamos a hacer un poquito más ancho el pincel, y si yo, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, el color por aquí, y si yo, por ejemplo, voy a dibujar una forma más o menos como esta, ya, una forma tal cual así, correcto. Entonces, si a mí se me da más fácil de una manera u otra, yo puedo tomar esta herramienta que está acá, rotar la página y empezar a utilizarla en función de cómo yo me sienta mejor y cómo acomodarme, ¿no? Entonces, aquí en este caso ya podemos empezar a dibujar de manera un poquito más fluida y utilizar la rotación de la página constantemente. No les dé miedo a hacer eso, porque eso nos va a venir súper bien, sobre todo en el inicio, sobre todo empezando, porque no, vamos a ir, digamos, no tenemos la suficiente experiencia todavía para el tema de las líneas y vamos a ir necesitando, digamos, colectar más información para poder dibujar en diferentes situaciones las líneas, ¿correcto? Entonces, muy importante rotar la hoja, ¿correcto? Bien, vamos a ponerla exactamente como estaba y eliminar esta capa. Vamos a eliminarla por aquí y creamos una nueva. Muy bien. Ahora vamos a necesitar bastante cambiar el tamaño del pincel, ¿correcto? Entonces vamos a utilizar un pincel, por ejemplo el Digital Airbrush, que es un pincel, como les conté, que básicamente tiene una función muy interesante, que es la presión. Es decir, cuanto más fuerte presione la tableta digitalizadora, más fuerte va a ser el pincel. Y vamos a necesitar cambiar constantemente el tamaño del pincel para que funcione de manera, o de la manera que nosotros queramos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Le decimos Control Alt y se nos va a revelar esta pequeña cruz con la que podemos arrastrar desde el interior hacia el exterior y hacer el pincel lo más grande que nos podamos acomodar, ¿no? En este caso yo lo hice extremadamente grande y fíjense que ya puedo dibujar una línea bastante gruesa. Correcto, vamos a disminuirlo. Aquí es una cuestión de saber más o menos. Fíjense que es un poquito más gruesa aquí, incluso un poquito más gruesa puede ser. Es una cuestión de explorar un poco los tamaños que más nos sirven a la hora de dibujar, y es importante tenerlo en cuenta. Cómo modificar de manera rápida el tamaño del pincel para no tener que estar aquí en esta configuración, sino que con Control Alt simplemente puedo modificar de manera muy rápida, muy versátil, el tamaño del pincel, correcto. Vamos a eliminar y vamos al siguiente truco. Básicamente es tal vez el truco más importante, tal vez la recomendación más importante de todas, y es dibujar mucho, dibujar todos los días. Parece una obviedad, pero a muchos dibujantes, a muchos ilustradores les pasa que se frustran porque no avanzan de la manera como ellos quisieran, y eso se debe a la práctica en realidad. No podemos pretender que en los primeros días ya seamos unos maestros. Necesitamos mucho tiempo y de hecho es una cuestión de años empezar, tener ya un perfil bastante potente para hacer los diseños y los dibujos que nosotros queramos. Entonces es importante dibujar todos los días, al menos 1 hora o 2 horas, para que podamos ir puliendo nuestras habilidades. Y este es el mayor tip y tip / consejo que les puedo dar. Intenten sacar tiempo todos los días, al menos 1 hora o 2, para sentarse a dibujar y proyectar sus ideas en el papel, ¿correcto? Entonces, este es el primer video, chicos, de esta temática en el canal sobre ilustración. Espero que les guste, espero que les haya parecido interesante. Y nos estaremos viendo en el próximo video, por supuesto. Les recuerdo el sorteo de la Wacom Intuos, que ya está activo, de hecho. Y simplemente para participar deben seguirme en mi Instagram y obviamente estar suscrito a mi canal de YouTube. En la descripción les estaré dejando los enlaces para que puedan acceder a ese concurso y ganarse una Wacom Intuos cuando nosotros llegamos a la meta de los 8000, que será
cuando hagamos el sorteo, ¿correcto? Entonces nada más, chicos, espero que les haya servido el video y estaremos continuando con esta serie de Corel Painter y de iniciar a ilustrar, ¿correcto? Nada más, chicos, nos estaremos viendo en el próximo video. Chao.